Prueba de audio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si la prueba de audio se escucha bien, por favor, se escucha bien la señal. Nosotros, en Obstetra, vamos a continuar con la sesión de obstetricia. En esta sesión, contemplada para hacerlo en dos bloques. Ya habíamos iniciado un poco el segundo bloque. Si nos sobra tiempo, hacemos un review de aquellos tópicos que definitivamente son, pues, no son de lo que respecta a preguntas. Bien, entonces habíamos quedado en la sesión pasada en lo que eran las distocias. Las distocias. Para eso vamos a entender que las distocias vienen a ser el trabajo de parto anormal. El trabajo de parto anormal. Para que un trabajo de parto se desarrolle de manera acorde, era importante tres componentes conocidas como las 3P. Las 3P. La interacción de estas 3P es importantísima, ¿no? La P de potencia que tiene que ver con la dinámica uterina, la P de producto con el feto, el pasajero, la P de pelvis con respecto al canal de parto. También hemos mencionado que la dinámica uterina, la contracción, es el que ejerce la parte activa del trabajo de parto. De cierta forma, las contracciones uterinas lo que van a hacer es generar, cuando son acordes, cuando cumplen la triple gradiente, las contracciones uterinas, la dinámica uterina, va a generar de que el cuello uterino se incorpore y se dilate. Y además, las contracciones uterinas ayudan a propulsar al feto hacia el canal pélvico, hacia el exterior. Entonces, definitivamente, la dinámica uterina, el motor, la potencia, el empujo, mientras que el feto es un componente pasivo, puesto que él se amolda, se puede decir así, se acopla a lo que es las contracciones. Y la pelvis también es otro elemento pasivo. Entonces, esto es para entender las 3P, ¿no? La P de potencia, la P de producto y la P de pelvis. Ahora bien, ¿no? Sí que es distocia. ¿Qué es distocia? Y distocia nos va a quedar claro que es un trabajo de parto anormal. Trabajo de parto anormal. También se puede entender como un trabajo de parto disfuncional. Trabajo de parto obstruido. Todo esto viene a ser sinónimos de un parto anormal, de un trabajo de parto anormal. Eso es lo que es distocia. Clásicamente, las distocias, las distocias se entendían como una alteración de las 3P. Clásicamente se entendían las distocias como una alteración de las 3P. Es decir, se alteraba la dinámica o el producto o la pelvis o interactuaban cualquiera de las tres de manera conjunta. Interactuaban cualquiera de los tres factores de manera conjunta. Eso es lo que se definía clásicamente. Pero actualmente, clásicamente acá lo ponemos, en la actualidad, más que hablar de potencia, producto, pelvis como generadores, hablamos de componentes que tienen que ver con, tendremos que hablar de componentes que tienen que ver como en las fases, alteraciones en las fases, en su duración, frecuencia. Y esto es importante entenderlo, señores. Porque clásicamente se agrupaban las distocias como distocia de contracción, distocia del canal de parto. Pero ahora se entiende mejor, yo diría que es más funcional, hablar de alteraciones que tienen que ver con las fases, alteración activa, alteración de la fase expulsivo, porque, como vamos a ver, las distocias no solo implican a un solo componente, sino la interacción fácil de dos o los tres componentes a la vez para que se genere la distocia. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto, y ahora más moderno, funcional, de lo que viene a ser las distocias. ¿Sí? Y les digo eso porque cuando ustedes buscan libros de literatura, no van a encontrarlo, pues, no lo van a encontrar como las 3P, ¿no? Por separado, sino integrando los tiempos. Y lo voy a mencionar un rato, no se preocupen. Bien, entonces tenemos la distancia de potencia, el producto y la pelvis. Bien, también le mencioné que es importantísimo para que se inicie el trabajo de parto de manera normal, ¿sí? Para que haya un parto normal, aquí lo vamos a resaltar, un parto normal, se tenga que desarrollar la triple gradiente. La triple gradiente tiene que ver la naturaleza de la dinámica uterina, cómo es que empieza, cómo es que se propaga, cómo es que dura. Y la triple gradiente nos dice que cuando un útero entra en trabajo de parto, los fenómenos que inician la onda de contracción empiezan generalmente en el cuerno uterino derecho. En el cuerno uterino derecho. Aquí, a manera de un marcapaso, en el cuerno derecho, a manera de un marcapaso, se inicia la onda de despolarización o la onda de estímulo para que vaya generando los cambios en la fibra muscular. Me explico, la contracción. Entonces, lo normal de un parto normal es que las contracciones empiecen en un fondo, en uno de los fondos uterinos. Generalmente es el cuerno derecho. Y que es más intenso, aquí lo resalté, es más intenso, es más duradero en el fondo uterino. Entonces, se inicia en el fondo, es más intenso en el fondo, es más duradero el fondo, y de ahí va descendiendo. Entonces lo que va a ocurrir es que esta onda de contracción
esta onda de contracción lo que va a generar es el descenso, ¿no? El descenso. De tal manera que cuando la onda llega al cervix, le va a producir dilatación e incorporación. Dilatación e incorporación, además de propugnar la propulsión del feto, es decir, su descenso paulatino en el canal de parto. Entonces, esto es lo normal que puede haber. Cuando hay distocias en esta generación de contracciones, sí, definitivamente las alteraciones, las distocias establecidas. Les hablé que en el caso de las alteraciones o distocias de contracción uterina, en la distocia de contracción uterina o de potencia, aquí lo pongo, flechita la A, las contracciones uterinas o distocias pueden ser de tres naturalezas. Las hiperdinamias, que te dice que hay más una contracción o muy intensa, o muy intensa, o muy frecuente. O muy intensa o muy frecuente. En el caso que sea muy frecuente, aquí se llama taquisistolia. Taquisistolia. Y la taquisistolia tiene que ver con una frecuencia de más de 5 contracciones en 10 minutos. Tan frecuentes son las contracciones uterinas, tan frecuentes son, que prácticamente entre contracción y contracción, donde debe haber un periodo de descanso, un periodo de intermedio, para que el útero se regenere, o mejor dicho, para que se pueda recircular la sangre en la placenta, en el útero, cuando es tan frecuente, eso no va a ocurrir de manera eficiente. De tal manera que cuando empieza la siguiente contracción, ya está en 3 contracciones, está en 5 contracciones en 10 minutos, no le va a dar tiempo a que la placenta se perfunda adecuadamente. Y acá hay un concepto que quiero que entiendas, ¿no? Mira, que tan interesante. Este es un concepto que quiero que entiendas. Cuando un músculo se contrae, ¿qué es lo que pasa con la perfusión sanguínea de ese músculo? Acuérdate que uno de los órganos más perfundidos es el músculo. La demanda de gasto energético es más intenso en el músculo, por las contracciones, relajamiento, contracción, sí. Los músculos son los órganos que más requieren energía. Un claro ejemplo en la exacerbación de la bomba cardíaca, ¿sí? La bomba cardíaca requiere constantemente energía y está en constante contracción durante todo el tiempo que estamos con vida. Por eso es un marcador de función vital. Pero bueno, entonces los músculos, la fibra muscular es un órgano por naturaleza perfundido que requiere buen flujo de sangre para que oxigene y se lleve el CO2 y traiga también, obviamente, la glucosa. Entonces, cuando el útero se contrae, o cuando un músculo se contrae, ¿qué pasa con la perfusión sanguínea? ¿Disminuye o aumenta en ese músculo? ¿Disminuye o aumenta? Cuando un músculo se contrae, la circulación sanguínea disminuye o aumenta. Espero respuestas en el chat. Muy bien, muy bien. Uy, parece que hay problema de internet. Muy bien. Entonces, la perfusión sanguínea disminuye. Sí, disminuye de lejos, disminuye. ¿No? Al contraerse el músculo, eso hace que los vasos también sean estrangulados, los vasos que están perfundidos sean estrangulados y por ende disminuye el flujo sanguíneo. Si es así, ¿qué debería pasar? El flujo sanguíneo disminuiría. El flujo sanguíneo disminuiría. Y si ese flujo disminuye, ¿qué pasaría con el feto? A ver, parece que hay problemas con internet. ¿Me escucha mejor? A ver, voy a orientar mejor el router. Espero que se escuche mejor, espero que se escuche mejor, espero que se escuche mejor, espero que se escuche mejor. Está mejorando la señal, está mejorando la señal. Correcto, ya, ahorita más al router. Muy bien. Me advierten, por favor, si tengo problemas con el audio, ¿sí? Aunque me he acercado bien al router, pero me advierten, por favor. ¿Ya, jóvenes? Entonces, lo esperado, si es que un músculo se contrae, es que la placenta disminuya la perfusión. Y por ende, lo que está manifestando en el chat, ¿no? Podría haber sufrimiento fetal agudo, ¿no? En la práctica, en una gestación con una placenta, con un producto en parámetros normales, ¿eso ocurre? ¿El sufrimiento fetal ocurre de rutina? ¿Te has preguntado cuántas contracciones uterinas se dan hasta que se produzca la salida del feto en un trabajo de parto? ¿Cuántas contracciones efectivas hay en un trabajo de parto normal? ¿Te has preguntado cuántas hay? Te cuento. Entre 700 a 1000 contracciones aproximadamente. Entre 700 a 1000 contracciones efectivas para que se produzca el parto. Es una barbaridad, ¿no? Entonces, si con una contracción va a ocurrir una hipoperfusión, ¿te imaginas en 700 contracciones qué pasaría? Claro, obviamente al haber más contracciones, 700, 800 mil contracciones, el feto va a salir bien maltratado. Entonces, ¿ocurre eso? No, no ocurre. ¿Sabes por qué? Y acá chapa esta idea, por favor, para que no se olvides. Chapa esta idea. Ocurre lo que se llama la presencia de la reserva placentaria. La reserva. ¿Sabes qué es la reserva placentaria? Yo escuché en clase una vez cuando estaba ya de alumno y me lo explicaron así una cosa de 2 o 3 minutos y no entendí la importancia porque lo veía tan insignificante en la comprensión de la historia, pero es trascendental. La reserva placentaria viene a ser la capacidad para que la placenta, entre contracción y contracción, tenga la capacidad de tener como un cojinete, como un espacio de sangre adicional, se pueda ahí quedar algo de sangre, para que cuando haya contracciones, la placenta sea capaz de aprovechar esta reserva y bombearle sangre al feto. Y no se da ninguna alteración. Es la reserva placentaria que cuando se producen las 700 a 1000 contracciones, no hay sufrimiento fetal agudo, no hay insuficiencia uteroplacentaria. Entonces, esto ocurre gracias, fisiológicamente gracias, a la reserva placentaria. Entonces, la placenta tiene la capacidad de tener, a manera de un cojín, a manera de un reservorio, 150 a 350 litros de sangre por minuto. Eso es lo que los fisiólogos han encontrado, ¿no? Una reserva de 150 a 350 litros de sangre por minuto. Suficiente para que cuando haya las contracciones normales esperadas de trabajo de parto, le pueda dar
sangre, le puede oxigenar al feto y este no sienta el impacto de las contracciones uterinas que obviamente disminuye la perfusión al útero de la placenta. Así es, eso está bien, pero en una placenta que está en buenas condiciones, 150 a 350 mililitros de reserva placentaria. No me he hecho preguntas de ese tipo, es muy rebuscadito, pero tengo que, para efectos de que me entiendas toda esta alteración de la distosia, te lo explico. Y trato de explicarlo de manera más coherente, porque este capítulo, cuando tú lo revisas y lo ves en el Windows, dices, ah, qué feo, y te mete una serie de conceptos y ya y terminas espantado. Bueno, trato de hacerlo a mí, no esta parte. Entonces, 150 mililitros a 350 mililitros sería la reserva placentaria. Bien, por ahí lo vamos a ampliar, no te preocupes. Lo vamos a poner. Entonces, la reserva placentaria es importantísimo para que pueda perfundir adicionalmente entre contracciones, la chilera. A ver. Un ratito, jóvenes, un ratito, voy a orientar mejor el router, un ratito, por favor, para que no se vaya la señal. Buenas tardes, volvimos a la señal. Buenas tardes. Qué angustia. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, disculpas, tratando de mejorar la señal. Lo reseté el sistema, se desconectó y bueno, me generó un inconveniente. ¿Se escucha mejor? Ya no se escucha entrecortado. Ojalá que no en adelante. Qué bien que se escuche bien. De verdad que angustia en estos minutos, esperando que cargue. Ya, qué bien. Nos queda... Hay que continuar. Bien, bien. Cómo esta es útil para que cuando hay contracciones le pueda generar, hacer que el feto esté adecuadamente esté adecuadamente perfundido, ¿no? Es importante, entonces, la reserva placentaria para que el feto esté adecuadamente perfundido. Entonces le decía que la reserva placentaria es importantísimo para que le pueda perfundir al feto adecuadamente entre las contracciones uterinas. ¿Sí? Les decía también que el volumen de la reserva placentaria está entre 150 a 350 mililitros. Entre 150 a 350 mililitros aproximadamente. Muy bien. Otro detalle importantísimo a tener en cuenta. Cuando se dan las contracciones uterinas entre contracción y contracción, es importante esos periodos de descanso o reposo, porque en ese momento es en el cual se produce la reperfusión del útero y la placenta. ¿Sí? Es importantísimo. Comprenderán, doctores, que cuando las contracciones uterinas se dan de manera muy seguidas, va a haber un punto en la sistolia, a 5 contracciones en 10 minutos, va a haber un punto en el cual la perfusión de la placenta no se va a dar adecuadamente. El periodo que hay de descanso entre contracción y contracción es tan breve que la perfusión se hace de manera prácticamente mínima o se va pues no a desaparecer. Y eso no permitiría que la reperfusión, que la reserva placentaria se recupere. ¿Y qué va a generar con la taquisistolia? Sufrimiento fetal agudo. Otro hecho más, si las contracciones uterinas son muy intensas, más de 50 milímetros de mercurio, también va a llevar a una condición en la cual la placenta va a ser incapaz de poder reperfundirse adecuadamente entre contracción y contracción. Entonces, hay estos tres trastornos en los cuales altera la perfusión placentaria y por ende va a generar un sufrimiento al feto, se le conoce como hiperdinamias. Ahora bien, tenemos el otro contexto, las hipodinamias. En las hipodinamias, aquí el tema no es tanto la reserva placentaria. ¡Ay, me olvidaba, señores! Doctor, disculpe. ¿Y qué pasaría si la placenta está desprendida? ¿Qué pasaría si la placenta se desprende? ¿Qué pasaría con la reserva placentaria? Al desprenderse la reserva placentaria cae dramáticamente. ¿Y qué pasaría si la placenta está pobremente desarrollada, está alterada por una placentación anómala, como es en la preeclampsia? ¿Qué pasaría? ¿Habría reserva placentaria? No. Eso pasa, por ejemplo, en la preeclampsia de larga data. Cuando la preeclampsia de larga data, la placenta apenas desarrolla, apenas es capaz de perfundir y se produce una insuficiencia útero-placentaria crónica y, para términos prácticos, una insuficiencia útero-placentaria es sinónimo de RCIU. Una insuficiencia útero-placentaria crónica de larga data se conoce como RCIU. ¿Qué pasaría si la placenta tuviera calcificaciones, áreas de calcificación o disquemia? También habría alteraciones de trabajo de parto. ¿Por qué? Si esta placenta con calcificaciones o áreas de disquemia, como es un DTP o como es una placenta envejecida, entonces cuando entre en trabajo de parto, la reserva placentaria prácticamente es insuficiente y va a entrar en sufrimiento fetal agudo. RCIU tipo 2 es cuasi sinónimo en el tiempo para preeclampsia y preeclampsia. La relación RCIU preeclampsia es bien fuerte, ¿ah? Preeclampsia ¿sí? de larga data va a generar RCIU tipo 2. Pero bueno, entonces estamos en esto de las hiperdinamias y cómo puede generarse bueno sufrimiento fetal agudo. Las hipodinamias vienen acá, lo que va a pasar, las hipodinamias, ya no es que va a haber problemas de la perfusión placentaria con el feto, no. Aquí es que la hipodinamia es incapaz en su frecuencia, en su intensidad, de producir borramiento y dilatación. Lo que va a hacer es crearle contracción y no va a haber dilatación y contracción, no va a haber propulsión al feto y le va a generar un sufrimiento en el tiempo, solo sufrimiento materno, podríamos decir. Le va a llevar solo un dolor innecesario, improductivo, porque no va a dilatar, no va a descender. Entonces, eso puede ocurrir en las hipodinamias.
¿no? Que puede tener el caso de la bradisistolia, menos de 2 contracciones en 10 minutos, o las hiposistolias, cuando es por debajo de 30 milímetros de mercurio. Entonces, eso puede haber, ¿sí? Y el otro evento son las disdinamias. En las disdinamias lo que ocurre es que las contracciones uterinas quiebran la aparición de la triple gradiente. ¿Qué te decía con la triple gradiente? Que la contracción uterina debe empezar en el fondo, a través de un foco que dispara, y es más intenso en el fondo, y más duradero en el fondo, y va descendiendo. Sí, pues, en las disdinamias ocurre que en el útero aparecen otros focos ectópicos. Ya no es el foco en el cuerno derecho, sino aparece un foco en el otro cuerno, aparece un foco en el cuerpo uterino. ¿Y qué va a generar? Al haber múltiples focos, uno piensa, pero mejor, porque tiene más focos, se va a potenciar. No, así no va la figura. Tiene que empezar en el fondo para que eso pueda tener actividad de arriba hacia abajo. Al tener un foco que aparece en otra área, puede anular a la otra contracción. Están contrayendo a la vez de repente, pero están anulando los efectos de dilatación, incorporación y propulsión del feto. Entonces, en las disdinamias podemos encontrar focos ectópicos, 1, 2 focos ectópicos, y también una patología que se llama inversión o anillo de retracción de Bandel. Anillo de retracción de Bandel, que se ve también en la ruptura uterina, en la inicio de la ruptura uterina. Entonces, estos son alteraciones de la contracción uterina, alteraciones de la dinámica de la potencia, ¿sí? Esto es la clasificación, digamos, más light y funcional, porque te lo puedo desmenuzar de causa angiogénica, de causa psicógena, de causa fatiga propiamente, y tantos factores, por analgésicos también en la historia, y podemos ahí perdernos. Pero esto es lo que quiero que me entiendan. Preguntitas en el chat, por favor, para que así esto me ha quedado muy bien, porque si me entiendes todo esto, o sea, tus preguntas de que te van a hacer, las vas a sacar por razonamiento de buenas a primeras, y tú vas a decir, el maestro se pasó. Muy bien, a ver, preparo las preguntas. ¿Puedes repetir cuándo se considera hipodinamia? Claro, y ya, a ver, ¿qué parte de jóvenes que no les ha quedado claro? Hablar de la distorsión de contracción, las hiperdinamias, las hipodinamias. A ver, te lo repito así, rapidito. A ver, buscamos un espacio para que para que podamos graficarlo. Vamos a buscar un espacio bonito.